Hola a todos, soy el maestro internacional Maximiliano Pérez y este es un nuevo video para la Academia de Ajedrez a Distancia. Hoy vamos a tener la oportunidad de revisar una partida que fue marcada como una de las mejores de la historia entre Alexander Alekhine y Aaron Nimzowitsch. Esto ocurrió en el torneo de San Remo en el año 1930, el cual es considerado uno de los torneos más famosos de la historia y donde se produjo la contienda con mayor diferencia, digamos, del primero con respecto al segundo. Este torneo fue ganado justamente por Alexander Alekhine y el segundo puesto fue por Aaron Nimzowitsch. Lo increíble de esta hazaña por parte en esta época del campeón del mundo fue que ganó con 3,5 puntos de diferencia. Y la nómina, por supuesto, uno pensaría que era de jugadores en cierta medida no tan fuertes. Sin embargo, si observamos la tabla del torneo, había jugadores de la talla de Aaron Nimzowitsch, Akiva Rubinstein, Bogol Gugov, y por ejemplo, Roberto Grau, el jugador argentino, famoso por escribir los libros de los tomos de Grau, ¿no? 1, 2, 3, 4. Entonces estamos hablando de un torneo realmente fuertísimo. Estaba jugando Spielman, por ejemplo, entre otros grandes del tablero. Y es increíble que Alekhine haya ganado con tanta diferencia. Él hizo 14 puntos de los 15, es decir, ganó casi todas las partidas y simplemente tuvo 2 tablas, lo cual es realmente impresionante, ¿no? Bueno, esta partida es considerada una de las joyas del ajedrez porque el final realmente es muy, pero muy lindo, y aparte porque se puede observar lo que es básicamente el control de las casillas importantes del tablero. Aparte, por supuesto, existe en esta situación un par de cambios inusuales, por lo menos que a primera instancia para el aficionado puede llegar a parecer un tanto extraños, ¿sí? Vamos a entonces comenzar con la partida y a comenzar a comprender qué fue lo que llevó a Alekhine a hacer cada movimiento. La partida comenzó con E4, E6, lo cual se plantea la famosa apertura francesa favorita de Aaron Nimzowitsch, D4, D5, caballo C3 y ahora vino alfil B4. Con lo cual se llega a la variante Winauer, también llamada variante Nimzowitsch, porque justamente Aaron Nimzowitsch fue uno de los jugadores emblemáticos en esta variante. La idea del negro es básicamente tomar en C3 y terminar rompiendo la estructura de peones del flanco de dama del primer jugador. Ahora, no es que vamos a tomar directamente, sino lo que se suele esperar en general es que el blanco juegue primero A3 y luego de eso intercambiar el alfil por el caballo. ¿Por qué sucede esto? Porque si, por ejemplo, supongamos que, como siguió la partida, viene E5 y ahora el negro intenta jugar alfil por C3, el gran inconveniente es que luego de B por C3, el alfil va a poder salir vía A3 y presionar por esta diagonal que ha quedado poco defendida debido a la desaparición del alfil de casillas negras. Entonces, lo que busca hacer el negro en esta posición es jugar C5 para generar una presión molesta sobre el centro y que el blanco juegue la jugada A3 para luego de la toma, B por C3, el alfil tenga que gastar un tiempo más para poder situarse en la casilla A3. Tiempo con el cual el negro va a intentar generar un contrajuego muy fuerte sobre el centro, ¿no? Bien, pero en la partida, luego del C5, Alekhine sorprende con la jugada alfil D2. Una jugada que en esta época no era muy famosa en general, pero que tiene una idea bastante venenosa. Lo que busca hacer alfil D2 es intercambiar los alfiles de casillas negras, pero sin perder la estructura de peones, sin deteriorar la estructura de peones. Entonces, lo que va a pasar es que la casilla D6 va a quedar debilitada, ¿sí? Lo que intenta hacer esta jugada entonces es o quedarme con la pareja de alfiles directamente cuando venga alfil por C3 y no se rompe la cadena de peones, o en todo caso, luego de la jugada, por ejemplo, como en la partida caballo E7, jugar caballo B5 e intentar aprovechar la casilla D6. Viene alfil por D2 jaque, dama por D2 y enroque corto.
Ahora, uno podría pensar, bueno, es momento entonces de ocupar la casilla de 6. Caballo de 6 podría llegar a ser una jugada bastante razonable, podría pensar uno. Pero claro, el problema es que antes de ocupar casillas es importante controlar el centro, porque después, por ejemplo, C por D4, dama por D4, el negro puede jugar caballo C6, por ejemplo, y a dama F4 sigue el control, existen jugadas de este estilo y fíjense cómo el centro de peones está cayendo. Por supuesto que el blanco puede jugar un poco mejor que esto, pero es simplemente una ilustración de cómo el blanco tiene que tener mucho cuidado porque si desaparece la base de la cadena de peones, que es el peón de atrás en una cadena, ¿sí? Después la punta, que en este caso sería el peón de 5, puede caer realmente fácil, ¿sí? Por esta razón siempre es bueno mantener la cadena de peones defendida. Fíjense con la jugada C3. Ahora, el negro hizo B6, lo cual en principio puede parecer una jugada bastante razonable. La idea central de jugar B6 es básicamente sacar el alfil vía fianchetto o vía A6. Parece bastante normal esto y de hecho es bastante temático en ciertos momentos de la apertura francesa. Sin embargo, acá considero que no es tan fuerte por la simple razón de que debilita las casillas de cuadros claros, ¿no? El blanco continúa con su ventaja en espacio, con F4, y uno podría llegar a preguntarse, pero ¿no está moviendo demasiados peones? ¿No sería mejor desarrollar las piezas? ¿Sacar las piezas rápidamente? Sería una pregunta bastante válida y que tiene bastante lógica. Sin embargo, lo que tenemos que tener en cuenta es que al estar la posición cerrada, el desarrollo de piezas debe ser a las mejores casillas por más que tarde un poco más de tiempo, ¿sí? En este caso, lo que busca hacer el blanco es desarrollar una fuerte presión en el centro, es decir, un fuerte centro sólido, ¿no? Y con el centro generar presión, o sea, ganar espacio, y luego de eso desarrollar las piezas a sus mejores casillas. Esto, ¿por qué puede llegar a ser así y no con las reglas básicas que uno aprende cuando le enseñan a jugar al ajedrez? Desarrollo rápido, enroque corto, ¿no? ¿Por qué sucede esto? ¿Por qué este cambio rotundo, digamos, con respecto a las reglas generales del ajedrez? Bueno, la simple explicación que hay al respecto es que al estar la posición cerrada, podemos darnos estas licencias debido a que el rey no corre peligro. Ahora, piensen sobre una posición abierta. Hay líneas abiertas sobre el rey, es decir, tiene que escapar inmediatamente del centro, tiene que enrocarse rápido, las piezas tienen que salir rápido a la acción por si viene algún ataque prematuro. Entonces, por esta razón es que en posiciones abiertas hay que seguir, digamos, sí o sí las reglas clásicas del ajedrez, desarrollo, centro y enroque, mientras que en posiciones cerradas podemos darnos algunas licencias debido a que el rey no corre peligro en el centro, ¿sí? Bien, vino alfil A6, ahora comienza el desarrollo con caballo F3, dama D7 y por supuesto defendemos al caballo con A4. Muy interesante notar acá que si por ejemplo viene alfil por B5, muchos pensarán, bueno, juego alfil por B5 ganando un tiempo, y de esta manera termino de desarrollar mi última pieza, lo cual en cierta manera no sería para nada descabellado. Sin embargo, creo que es un poco mejor tomar aquí de peón. La idea sería, en cierta manera, abrir la columna de la torre y al mismo tiempo con el peón evitar el desarrollo. Existen variantes, por supuesto, de estilo con dama por B5, con C4 en estos momentos, pero la idea general de esto sería básicamente romper con B3 y aprovechar para justamente restringir a las piezas negras, ¿sí? Bueno, alfil por B5 también considero que debe ser una muy buena jugada en este momento. Y bueno, simplemente es cuestión de calcular y corroborar cuál de las dos me va a traer la mejor posición, ¿no? Alfil por B5 desarrollo rápido, A por B5 con idea de restringir. El único problema que podríamos tener en esto sería la jugada C4, aunque disponemos de la ruptura con B3, ¿no? En este caso C4, por ejemplo, B3, y si me toma, puedo venir con la dama acá y recuperar el peón, ¿no?
En este caso quedaría una posición donde la apertura de línea favorece al alfil de casillas claras, ¿sí? Bueno, A4, caballo BC6. Por esta razón es que el negro, perdón, no permite el cambio del alfil por el caballo. Y ahora es un muy buen momento para frenar el video y pensar sobre cómo deberíamos jugar con piezas blancas. ¿Qué opinan? ¿Cuál es la próxima jugada del blanco? Bueno, imagino ya habrán pensado acerca de cómo continuar en esta posición. Y bueno, lo ideal es mitigar un poco la presión que existe del negro, perdón, sobre el punto D4. ¿Esto cómo lo logramos? Con la jugada B4. Gana espacio sobre el flanco de dama y fuerza al negro a tomar una decisión. De C por B4, C por B4, y en este caso, fíjense cómo ya la presión sobre el punto D4 desapareció totalmente, ¿sí? Entonces, es muy interesante ver cómo la jugada liberadora de B4 lo que genera es justamente que la presión del negro ya desaparezca totalmente, ¿sí? Bueno, el negro, perdón, continuó con alfil B7 y aquí me parece muy interesante nuevamente tratar de encontrar cuál es el plan del blanco. ¿Qué opinan? ¿Habría que entrar sobre D6? ¿Habría que tratar de atacar por el flanco dama? ¿Qué piensan? ¿Cuál sería el mejor plan en esta posición? Bueno, por supuesto que existen varias opciones, ¿no? Pero yo creo que es un muy buen momento para jugar ya con caballo de 6. De esta manera sitúo el caballo en una casilla muy fuerte y al mismo tiempo libero espacios para, por ejemplo, atacar con B5 con A5 o hasta con alfil B5, ¿sí? Vino F5, lo cual es una jugada que en general no está del todo bien por una simple razón. Fíjense que ahora el peón de E5 básicamente queda allí casi podríamos decir de por vida, es decir, está situado en una casilla inexpugnable. Mientras que tal vez si pudiéramos jugar F6, en este caso minaríamos un poco más el centro y el blanco debería estar un poco más atento a este tipo de continuaciones, ¿no? Pero cuando se juega F5, el problema es que ya no hay que preocuparse por el peón de 5, pero no solamente eso, sino que los ataques laterales, al no tener que preocuparse por el centro, son aún más fuertes. En este caso, fíjense que el blanco está atacando por el flanco dama, es decir que F5 lo único que hace es favorecerlo. Recuerden, cuando nos están atacando lateralmente, es decir, por un flanco, nos conviene generar tensiones sobre el centro, debido a que de esa manera el otro jugador va a tener que estar pensando en dos lugares al mismo tiempo. Esto va a hacer que se distraiga un poco de su propio ataque, ¿sí? Bueno, el tema es que vino A5, generando presión sobre el flanco de dama, y el negro jugó caballo C8, que era la jugada con la cual confiaba eliminar al caballo de D6. Ahora, la gran pregunta sería la siguiente. ¿Cómo jugamos ahora con blancas? Tenemos varias opciones. Por ejemplo, una es simplemente tomar en C8, la otra sería tomar en B7 y por último retirarnos hacia la casilla B5 y evitando problemas. ¿Ustedes qué opinan? ¿Cuál sería la mejor opción y por qué? Bueno, imagino ya habrán pensado la siguiente situación. Creo que la mejor opción en este caso no es tan evidente en cierta medida porque siempre pensamos en, bueno, voy a cambiar este caballo tan bueno por ese alfil de B7 tan malo. Realmente suena un poco extraño, ¿verdad? Es decir, si lo pensamos de esa forma, de hecho hasta suena malo, no solamente raro. Porque decimos, cambio mi caballo buenísimo por un alfil de B7 que es malísimo. También podríamos pensarlo desde el punto de vista, no, pero como la posición es cerrada, me convienen más los caballos que los alfiles. Pero claro, aquí hay un gran punto a considerar y que hace que caballo por B7, por más que no parezca lógica en un principio, sea la jugada correcta de la posición. Lo que hay que considerar en esta posición es que básicamente existe una debilidad por las casillas blancas. Lo otro que debemos considerar también es que una vez que se intercambian piezas, lo que tenemos que observar no son las piezas que se intercambian,
sino lo que se debe observar son las piezas que quedan sobre el tablero. Y fíjense que luego de caballo por b7, dama por b7, lo que sucede es que básicamente el alfil de casillas blancas que tiene aquí el primer jugador resulta fuertísimo debido a las debilidades de las casillas blancas, ¿sí? Entonces, vino a 6, fortificando el punto b5, ¿no? Con el cual el blanco va a presionar, ¿sí? Dama f7 y alfil b5. Bueno, fíjense cómo el alfil termina siendo fuertísimo en esta posición, ¿no? Vino caballo 8 b7, enroque corto, h6. Bueno, todo parece ser que va muy bien encaminado para el blanco, pero bueno, es necesario comenzar con algún tipo de presión. ¿Qué opinan? ¿Qué habría que hacer en esta posición? ¿Atacar por el flanco dama? ¿Atacar por el flanco rey? ¿Qué opinan? Bueno, habría que comenzar con un ataque por el flanco de dama, ¿no? Es verdad que muchos jugadores van a decir, pero yo quiero ir a atacar al rey, quiero ir a molestar, ¿no? Pero el tema es que realmente el flanco de dama es el objetivo donde tiene que ir el blanco por una simple razón. Es donde va a poder ejercer más presión, donde el alfil puede filtrarse por las casillas claras, ¿no? En cambio, sobre el flanco de rey no tenemos ninguna debilidad aparente, es decir, ninguna debilidad que nos llame la atención como para ir a atacar. Y nosotros debemos guiarnos siempre por eso. Nuestra guía de referencia va a ser las debilidades del otro jugador, ¿sí? Con eso nos vamos a guiar con respecto a qué plan tratar de elegir, ¿sí? Por eso en este caso, flanco dama debilitado, atacamos por el flanco dama. Torre Fc8, torre C2, vino dama E8 y ahora torre AC1. Fíjense cómo todas las piezas de blanco están participando de la lucha. Torre a B8, vino dama E3, torre acá. Y ahora, esta es otra gran posición, porque hemos mejorado las torres, parece que hemos mejorado casi todas las piezas, pero bueno, todavía el negro sigue resistiendo los embates por parte del primer jugador. Ahora, la gran pregunta sería, ¿cómo podríamos ejercer aún más presión en la posición del segundo jugador? ¿Qué opinan? Bueno, existe una clavada en esta situación que hace que la posición del segundo jugador sea poco clara, ¿no? Entonces, lo que debemos hacer es incrementar aún más esta tensión en esa en esta posición. Por eso lo que hace Alekhine es sigue una regla muy importante, que es cuando nosotros vamos a triplicarnos en una columna, primero deben ir las torres y por último la dama. ¿A qué se debe esto? A que, por supuesto, cuando vamos a intercambiarnos por otras piezas, la dama debe ser la última que debe cambiarse por otra. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, si la dama estuviera adelante, es decir, si jugáramos, no sé, dama C3, por decir un ejemplo, nosotros en la próxima jugada no estaríamos amenazando nada, ya que no vamos a hacer dama por C6, porque no vamos a cambiar una dama por un caballo. En cambio, cuando se ubica la dama por detrás, una torre podría cambiarse por dos caballos. Sería algo mucho más lógico, ¿no? Por esas razones que torre C3, dama D7 y torre 1, C2 son las jugadas correctas. Bueno, el negro jugó rey F8, dama C1 y torre BC8. Parece en principio que el blanco está presionando muchísimo al negro, ¿no? Y es que realmente es así. De hecho, después de la siguiente jugada, alfil A4, hay una amenaza mortal que es jugar B5. Parece que el negro está perdido, sin embargo, existe la opción de sacrificar para ganar un tiempo. Alfil por B5, rey E8, alfil A4 y rey D8. Entonces se llega a esta pintoresca situación. La gran pregunta sería, bueno, ¿cómo podríamos hacer para ganar la partida? ¿Cuál les parece que es la forma más sencilla para poder ganar esta situación? Bueno, sé que muchos seguramente pensarán en que B5 es una opción, seguido de B6, y por supuesto es una muy buena variante para intentar ganar. Sin embargo, me gusta muchísimo más la opción que eligió Alexander Alekhine, demostrando que estaba muy atento a la posición y aparte dándole un toque realmente artístico a la situación. Si notamos la posición, nos vamos a dar cuenta un gran detalle. El detalle es que básicamente
el negro no tiene movimiento. Y eso es un factor muy importante a considerar. ¿Por qué? Porque si no tiene movimiento, quiere decir que si nosotros hiciéramos jugadas de espera, quedaría en lo que comúnmente se denomina Zugzwang. ¿Qué significa? Significa que todas las jugadas son malas. Ahora, si nos ponemos a pensar, si juega la torre de C8, se cuelga el caballo. O sea, existe el B5. Si juega el rey, existe B5. Si saca uno de los caballos, se cuelga la dama. Si saca el otro caballo de 7, se cuelga el caballo. Es decir, no tiene ningún movimiento de pieza. Por eso es bastante. Si saca la dama, por ejemplo, a E8, viene B5 y me como la torre atrás. Entonces es bastante curioso que el negro no tiene jugadas de piezas, solamente le restan jugadas de peón. Entonces Alekhine aprovecha genialmente esto, simplemente jugando H4, jugada de espera. Vino H5, rey H2. Fíjense cómo le va quitando todas las jugadas de peones. G6, G3. Y es muy lindo observar algo totalmente atípico en general en estas posiciones, que es que el negro quedó totalmente Zugzwang en el medio juego. Es decir, con casi todas las piezas en el tablero no tiene movimiento posible que no sea perdedor. ¿Sí? Eso significa Zugzwang. Ahora, fíjense que si la dama solamente estuviera un pasito más adelante, es decir, no atrás de todo, sino acá, existirían posibilidades donde el negro sacrificara el caballo y entrar con torre por C3 porque amenazaría a la dama. Pero al estar la dama tan bien guarecida en C1, esta situación no es posible. ¿Sí? Bueno, entonces, es muy interesante esta partida porque nos muestran varios temas típicos con respecto a esta situación. O sea, la situación de la francesa en este caso, también al de la debilidad de Casillas, que es, digamos, el principal tema de la posición. Fíjense que todo se debe a justamente el cambio correcto del alfil de B7 para aprovechar la debilidad de color de las casillas claras, ¿sí? Entonces, es muy importante tener en cuenta en ese tipo de posiciones que en general cuando nosotros queremos atacar una debilidad en cierto color de casillas, es muy importante eliminar al alfil que defiende dichas casillas. En este caso, el alfil de casillas blancas. Luego, la presión por casillas de este color, las casillas blancas, llevó a que el negro llegara a una situación bastante desesperada con una clavada por casillas blancas, la cual no se puede eliminar justamente porque falta este alfil. Y bueno, posteriormente a un Zugzwang, la verdad que muy hermoso. Bien, espero que se haya entendido todos los conceptos, que se haya entendido la partida, una partida fantástica, ¿no? Una de los clásicos del ajedrez, por parte de Alexandre Alekhine, ¿no? En su mejor momento, Sanremo 1930. Y bueno, nos estamos viendo en una próxima partida, en un próximo video para la Academia de Ajedrez a Distancia. Soy el maestro internacional Maximiliano Pérez y nos estamos viendo la próxima. Chau, chau.